Hola, vamos a iniciar la explicación de algo que es muy sencillo, pero que a veces llega o lleva a confusión. Y una de las preguntas que más se repite en oposición y es la ampliación de plazos que recoge la Ley 39/2015. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Ley 39/2015 distingue dos plazos. Uno, para actos de trámite, normalmente actos aislados, que es el artículo 32.1. Y también tenemos el plazo que se puede ampliar cuando hablamos de resolver y notificar un procedimiento, que en este caso viene regulado en el artículo 23.1. Ya os digo, hay dos plazos. Uno de trámites aislados, que es el primero que vamos a ver, y luego el plazo para resolver y notificar el procedimiento. Vamos a empezar por el artículo 32, la ampliación de plazos para trámites aislados. Lo primero que tenemos que saber, y es un dato muy importante, es que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder o bien de oficio o bien a instancia de los interesados, y esto hay que tenerlo en cuenta porque luego cuando veamos ejemplos de ampliación de plazos en actos de trámite, se repite esta coletilla, o bien de oficio o bien a petición de los interesados. Pues entonces la Administración, salvo que la norma establezca otro caso, a petición del interesado o de oficio, podrá acordar una ampliación de plazo, y esta es la pregunta que va a caer, que no exceda de la mitad de los mismos, ¿vale? Siempre que así la circunstancia lo aconseje y no se perjudiquen a terceros. Y ya sabemos que todos estos actos tienen que ser notificados a los interesados, ¿vale? Tenemos que saber que esa ampliación de plazo se da. Y una de las preguntas que también suele caer. Esta ampliación de plazos tiene que ser notificada. Esta ampliación de plazos de trámite aislado o de actos de trámite, regulada en el artículo 32, habla de la mitad, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, pero la ley sigue detallando en este artículo 32 que la ampliación de plazo por el tiempo máximo permitido se aplicará, y es una pregunta que cae bastante en oposición, y en este caso es obligatorio que estos plazos se tengan que ampliar, y como digo, hay que saberlo, cuando tenga que realizarse un trámite en misiones diplomáticas o oficinas consulares, y a aquellos otros que, aunque se hagan en España, aunque se hagan en el interior, tenga que cumplimentar algún trámite en el extranjero o participen personas que residan fuera de España. Yo digo, en este caso, esta ampliación de plazo se da automáticamente, ¿vale? Una ampliación que se da en todo caso. Aquí no hay que solicitarlo ni de oficio ni a instancias del interesado, algo que viene recogido en la normativa, y ya he comentado que es una de las preguntas que juegan bastante. Y estos dos casos hay que saberlo bastante bien. Tanto la petición del interesado como la decisión sobre la ampliación de plazo acordada por la Administración, en todo caso siempre se tiene que dar antes del vencimiento del plazo en que se trate, ¿vale? En ningún caso, y ojo que esta coletilla es muy importante, en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo que haya sido vencido. Algo genérico, ya lo sabemos, ahora cuando veamos las incidencias técnicas, siempre va a pasar así, siempre se rige por esta regla general, ¿vale? Esta ampliación de plazo siempre se tiene que dar antes del vencimiento del plazo. Y antes he dicho una coletilla, que es que el acuerdo de ampliación tiene que ser notificado, y esto va de la mano con una pregunta que hacen bastante, y es ¿qué recurso cabe sobre la ampliación de plazos o sobre la denegación de la ampliación de plazos? Pues igual que pasa con la recusación, que son preguntas típicas, no cabe recurso. Ten en cuenta que estamos hablando de actos de trámite. Ya sabemos que actos de trámite determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. En este caso, es un acto de trámite, se continúa con el procedimiento y luego tenemos la opción, una vez que se resuelva y se ponga fin al procedimiento, interponer los recursos o alegar en ese recurso que proceda sobre esta ampliación de plazo, ¿vale? Pero esta pregunta es muy típica. ¿Qué recurso cabe sobre la ampliación de plazo o sobre la denegación de plazo? No
cabe ningún tipo de recurso. Recordad que en este artículo 32 estamos regulando actos de trámite, actos concretos. Y en relación con el primer inciso de este artículo 32.3, fijaros que dice que no cabe la ampliación de plazo sobre un plazo ya vencido. Y es lo que viene a indicar o cumplir el mismo artículo 32.4, que dice que cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario, ¿vale? Ya tenemos una incidencia técnica, hace 2 años, en el final del plazo de presentar la solicitud a esta oposición, pues hubo una incidencia técnica el último día, el penúltimo día, y ya se tuvo que ampliar plazo. Pero fijaros que dice que cuando haya una incidencia técnica y hasta que no se solucione, ¿vale? Desde que se produce la incidencia hasta que no se solucione, se podrá determinar una ampliación de plazo. Y lo mismo que antes, cuidado con la coletilla, siempre que no esté vencido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto antes. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Y aquí cumple esa regla, ¿vale? Dice, debiendo publicarse la sede electrónica, tanto la incidencia técnica como el plazo, ¿vale? Concreto que se amplíe. Y lo mismo pasa cuando hay un ciberincidente, ¿vale? Cuando haya como consecuencia de un ciberincidente se haya visto gravemente afectado a los servicios, pues la Administración podrá acordar una ampliación de plazo. Yo creo que es un artículo sencillo que deja claro, primero, y repitiendo, que es de oficio estancias de los interesados, quien puede pedir esta ampliación de plazo, cuando se da automáticamente, cuando se tramite en el extranjero en misiones diplomáticas, oficinas consulares, o cuando se haga en España, pero haya que hacer algún trámite en el extranjero o participe una persona que vive en el extranjero. Esta ampliación no puede darse sobre plazos vencidos y no cabe ningún tipo de recurso. Y como ejemplo de esta ampliación de plazo, vamos a repasar o vamos a poner el artículo 38, que es otra de las preguntas que caen bastante, ¿vale? Este artículo 68. Este artículo 68 dice pues, que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos, el artículo 66, cómo se rellena, dónde se presenta, la firma, todo, ¿vale? Pues hay un plazo genérico de subsanación, ya sabemos que este plazo de subsanación son de 10 días, para que el interesado subsane o acompañe los documentos que son preceptivos. Ya sabemos que si no lo hiciera se le tendrá por desistido, que es otra pregunta típica, y que si se le declara desistido tiene que haber una previa resolución, ¿vale? Que deberá ser dictada en los términos del artículo 21. Bueno, pues estos 10 días para subsanar, fijaros que dice que siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, como pueda ser, por ejemplo, una concesión de una subvención, este plazo se amplía hasta 5 días. ¿Por qué 5 días? Por lo que hemos visto en el artículo que hemos mencionado anteriormente, porque se amplía a la mitad. ¿Quién lo puede pedir? Pues o bien el interesado o bien el órgano competente. ¿Por qué? Porque cumple la regla general de que la ampliación de plazos lo pide el interesado o lo puede acordar la administración de oficio. Esto sería un ejemplo, este artículo 68, de cómo se amplía un plazo aislado del procedimiento, un plazo de un trámite, que ya sabemos que es a la mitad. Pero no podemos confundir esta ampliación de plazos con la que he dicho anteriormente, que es la ampliación de plazos para dictar y notificar la resolución de un procedimiento que viene regulada en el artículo 23 de la Ley 39/2015. Ya sabéis que de aquí hay muchísimas preguntas. La primera, ¿cuál es el plazo máximo en que se debe dictar resolución expresa y que debe notificarse? Pues ya sabemos que lo primero es el plazo fijado por la norma reguladora. Este es un plazo que juegan bastante los supuestos prácticos. El plazo que diga. ¿Qué pasa? Que ese plazo tiene que estar dentro de unos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? La regla general es que no puede exceder de 6 meses, salvo que así lo diga una ley o normativa europea.
Eso pasa también en los supuestos prácticos. El plazo para resolver, y te dicen el procedimiento concreto, son, según la ley reguladora tal, 12 meses. Pues un plazo legal. ¿Por qué? Porque el plazo máximo para resolver y notificar es el que establece la norma. En principio no puede ser de 6 meses, salvo ley o normativa comunitaria. Si en el supuesto están diciendo que la norma, la ley que regula ese procedimiento da otro plazo ya superior a 6 meses, no hay ningún problema. También es muy típico que lo pregunten literal. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver? 6 meses, salvo ley o normativa comunitaria, ¿vale? El que diga la norma, que no puede ser de 6 meses, salvo ley o normativa comunitaria. Y también juegan bastante con ¿y si no se fija en la norma? Porque es el primer paso, el que se fije en la norma. Pero si no se fija, en ese caso será un plazo de 3 meses. Otra de las preguntas típicas. Y a partir de ahí, este plazo tenemos que tener en cuenta que los procedimientos se pueden iniciar o bien de oficio o bien a instancia del interesado. Si el procedimiento se inicia de oficio, y una de las preguntas que va a caer en el supuesto práctico, ¿cuándo empieza a contar ese plazo? Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Ese dato nos lo van a dar en el supuesto práctico, ya sabéis que ese dato nos lo van a notificar, pero tenemos que fijarnos. Si es un procedimiento que se ha iniciado de oficio, siempre va a ser desde la fecha del acuerdo de iniciación. Pero, ¿y qué pasa si es un procedimiento iniciado a solicitud del interesado? Bueno, pues si es un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, desde haya que tenido entrada en el registro electrónico de la administración del organismo competente para su tramitación. Vamos a tener que buscar cuál es la administración que lo tramita. Y una vez que haya tenido entrada en ese registro electrónico de la administración que lo tramita, pues desde esa fecha va a empezar a contar el plazo para resolver y notificar. Y mucho cuidado con eso. Estamos hablando en que debe notificarse en plazo. Aparte de resolverse, se tiene que notificar en plazo. Bueno, pues ya sabemos o hemos repasado qué plazo hay para resolver un procedimiento. El que establezca la norma, que en ningún caso puede ser superior a 6 meses, salvo ley normativa comunitaria, sino fija 3 meses. Pero ¿qué pasa? Que ese plazo se puede ampliar. Para esto vamos a conjugar el artículo 21 antes de explicar el artículo 23 que habla de esta ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque el artículo 21 dice que cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran producir que se incumpla el plazo máximo para la resolución, ¿quién? Dato importante, el órgano competente para resolver a propuesta del instructor, propuesta razonada del instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver, puede habilitar medios personales y materiales. ¿Para qué? Para que se cumpla este plazo para resolver. Eso suena muy bien. ¿Quién puede acordar estos medios personales y materiales para cumplir el plazo? Está claro que el órgano competente para resolver. ¿A propuesta de quién? O bien del instructor o bien de su superior jerárquico, del superior jerárquico del órgano que resuelve. Pero ¿qué pasa si con eso no es suficiente? Bueno, pues ya la ley nos habla primero con una coletilla que dice excepcionalmente, ¿vale? Excepcionalmente cuando se hayan agotado los medios personales y materiales. El órgano competente para resolver, aquí estamos hablando siempre que el que destinaba estos medios era el órgano competente para resolver, pues aquí seguimos igual. El órgano competente para resolver, a propuesta, igual que antes, del instructor, del superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada, ya sabéis que las cosas que son motivadas y el listado de actos motivados es una de las preguntas típicas, se podrá acordar una ampliación del plazo de resolución y notificación. ¿Y qué pasa con este plazo? Que no
puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un procedimiento que tiene que, que tiene que resolverse en 4 meses, llegado a este caso, se puede ampliar el plazo máximo para resolver y notificar. En este caso, si eran 4 meses, se puede ampliar en otros 4 meses más. Eso pasa mucho con las oposiciones. Cuando veáis la convocatoria de cualquier oposición, el plazo para resolver 2 meses, ampliable por otros 2 meses más. El plazo para resolver y notificar, ¿vale? Esta es los diferentes plazos, como he dicho al principio, que se amplían. O bien de trámite aislado, que es el artículo 32, que se amplían a la mitad, o bien el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento que se regula en el artículo 23 y que es por un plazo igual. Espero que os haya servido esta aclaración, ya que son preguntas importantes que caen en la oposición.